Lamento que vayamos un pelín tarde en el programa, pero son situaciones que están dentro del teatro de la vida y, en consecuencia, así lo asumimos. Yo creo que debemos darle la palabra al presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España para que nos dé la bienvenida. Muchísimas gracias, profesor Fernández Cruz. En primer lugar, me gustaría decir que para nosotros es un día importante, es un día solemne, en el cual, como ya saben, tenemos programado 2 actos, esta memorial y luego posteriormente el acto académico puramente dicho, en el cual se les entregará la medalla de honor al doctor Juan Carlos Ispizúa y la de académico de honor al doctor Yamanaka. Para mí es un placer el estar aquí copresidiendo con el profesor Fernández Cruz este memorial, un memorial en recuerdo de un gran hombre como fue su padre, que fue el profesor Fernández Cruz Liñán, académico de número de esta casa, como lo es también su hijo, y por tanto pues estamos muy honrados de que esta celebración de este memorial se lleve a cabo en esta Real Academia Nacional de Medicina de España. Quisiera comentarles que están ustedes en un edificio histórico. Esta institución fue creada en 1733, llegando a su gran nivel en 1861, cuando ya fue proclamada como Academia Nacional. Y el edificio en el que nos encontramos es un edificio pues icónico de la arquitectura madrileña, fue construido en 1914. Se hizo exprofeso para que fuera Academia de Medicina. Hasta entonces, desde 1733, la Academia no había tenido una sede fija y por fin se consiguió gracias pues, a la gran colaboración que tuvo el rey Alfonso XIII con la Academia de Medicina. Bueno, es un edificio que realmente, si ustedes lo ven, dicen, bueno, pero esto no corresponde a 1914, ¿no? Parece que está recreado en otra época. Y es que el arquitecto que lo construyó, pues lo quiso hacer así. Dijo, vamos a reconstruir, vamos a hacerlo como si estuviéramos en 1734. Por eso, en la parte de fuera ahora tenemos algunos desprendimientos y estamos en obras que están actualmente con una malla protectora a la fachada, pero si la miraran con detalle encontrarían pues, que tiene un cierto parecido, en pequeñito, con el Palacio Real, ¿no? Y este salón de actos, que es indudablemente pues, el gran núcleo dentro de la casa, que tiene otras muchas dependencias extraordinariamente interesantes, ¿no? Aquí están recogidos, por ejemplo, los grandes médicos en estos medallones, los grandes médicos que bueno, se conocieron como tal hasta 1914. Y aquí en este estrado donde están ahora ustedes sentados y se sientan habitualmente los señores académicos, pues ha habido personajes pues tan importantes como por ejemplo pues Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina, como Gregorio Marañón, como Laín Entralgo, en fin, es un sitio lleno absolutamente de historia. Verán ustedes también que en la parte de arriba está presidido por la reina, Minerva, ¿no? La diosa Minerva. La diosa Minerva pues es un poco la representación del arte y la sabiduría. En fin, que estamos muy honrados con que se celebre esta reunión aquí hoy del Memorial de Fernández Cruz y al acto que posteriormente están ustedes también invitados a partir de las 6 de la tarde para realizar los nombramientos correspondientes. Simplemente como Academia de Medicina me gustaría como presidente pues recomendar que no se olviden de las mascarillas. Aún todavía seguimos en pandemia. No es una obligación, pero desde luego para nosotros sí es una importante recomendación. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y, en fin, espero que se encuentren ustedes como si estuvieran en su propia casa. Muchísimas gracias, profesor Fernández. Gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre de la Fundación Fernández Cruz quiero daros la bienvenida y las gracias por el tiempo que os habéis tomado para estar aquí hoy, para aprender de la innovación en medicina
que la Fundación Fernández Cruz durante 41 años ha querido traer en sus programas de educación a este país. Hoy se produce un día muy bonito para nosotros, ya que no solamente estamos aquí para aprender, para crecer, para educarnos juntos en lo que la medicina va avanzando cada vez más, sino que además hemos hecho una sinergia maravillosa. Esta mañana estábamos en la clínica del doctor Guillén firmando documentos que tienen mucho valor para este país, para crear investigación, para avanzar en la ciencia. Por eso hoy quiero dar las gracias, en primer lugar, a un científico español extraordinario, que sin él no tendríamos este evento, el profesor Juan Carlos Ispizúa. Muchas gracias. También quiero dar las gracias al doctor Pedro Guillén, porque su fundación ha tenido a bien participar con nosotros, unirse, construir juntos. Y, por supuesto, no puedo evitar dar las gracias a la persona que hace que hoy estemos aquí. La gestión, todo lo que está detrás de poder estar aquí hoy, ha sido gracias a la colaboración del equipo de María Cordón de Blue Healthcare. Así que hoy tenemos sinergias entre todos. Lo hemos hecho juntos. La Fundación quiere avanzar en este camino y por eso traemos cada año a las personas que hacen cosas relevantes, únicas, para traerlas a España. Quiero dar las gracias. I would like to thank Professor Rick Klausner and Professor Yamanaka for your time, for being here, for sharing your knowledge with us, and creating an environment here where Spain can benefit from the education that you bring, the creativity, and the discussions that will come up today around this subject. Muchísimas gracias. Quiero dar también ahora la palabra al profesor Fernández Cruz, presidente de la Fundación. Espero que disfruten la jornada. Bueno, bienvenidos a todos. Evidentemente, hoy es un día especial y también, como siempre, en este vídeo de nuestra vida, quisiéramos que participarais con nosotros en mostrar respeto a las personas que hemos perdido en este verano. Hemos perdido a la esposa del maestro Fernández Cruz, la llamaría mami como lo hace el rey de Inglaterra, y la hemos perdido con 103 años. La siguiente diapositiva. Hemos perdido a otro gran patrono, bien conocido por todos los científicos españoles, que es Santiago Grisolía. Él se formó con el doctor Severo Ochoa y hizo su primera formación en Chicago, donde conoció a mi padre y establecieron una relación entrañable. Luego pasó a New York hasta que fue nombrado profesor de bioquímica y molecular biology en la Universidad de Kansas. Luego volvió a Valencia, donde todos conocéis, ha desarrollado una labor de promoción de la ciencia en nuestro país. Un respeto hacia la pérdida de estas personas. La siguiente. En este teatro de los sueños participé en el mes de julio y mi última diapositiva era poner que lo más importante en la vida era tener prioridades. Y en aquel entonces disfrutaba, la siguiente diapositiva, de uno de mis deportes favoritos, la siguiente, por favor, en el cual, yo había obtenido uno de los premios más emblemáticos del Club de las Brisas al ganar el Ataulfo de Borbón hacía prácticamente un año. Mi estancia en Oxford durante más de un año, aprendí en el lenguaje británico algo que es but. La siguiente, por favor. Y es que me he roto el tendón de Aquiles justo el año en el que tenía que renovar mi título. Evidentemente aquí puedo hacer muchas concesiones a que a lo mejor mi madre pues cometió el mismo error que la madre de nuestro famoso Aquiles, en el cual no me cogió bien desde el tobillo y ya me hizo vulnerable, no habiéndome metido en el famoso río Styx. La siguiente. Estamos en un escenario complicado. No es un escenario de optimismo.
Tenemos guerra, tenemos las secuelas del COVID y tenemos crisis económica. La siguiente. Pero la Fundación, y es el espíritu del maestro en este caso, ligado a mí familiarmente en primera línea, la siguiente nos hace creer que no adoptaremos posiciones que nos lleven a lo que gran parte de la población en estos casos establece como nihilismo, pensamiento negativo. La siguiente. O lo que es más común, sobre todo en las órbitas occidentales, menos en el ambiente norteamericano-japonés, que es no mantener la inercia. La siguiente. Y por eso abordamos el tema de hoy con una situación en la que, utilizando el lenguaje de Nietzsche, pues nosotros no queremos creer en algo que es un fenómeno vital, que es la muerte. La siguiente. Todo lo que hemos hecho hasta ahora nos ha hecho avanzar. He mencionado las edades de mi madre y de uno de los patrones más insignes de la Fundación. Pero, ¿se encontraban bien? ¿Esa situación está resuelta? La siguiente, por favor. Ponce de León, y he encontrado esto como una historia revisando el rejuvenecimiento, señalaban que eso que nosotros llamamos el Holy Grail, que constituye el aspirar a la inmortalidad, a lo mejor había producido en alguna ciudad de León, y eso no es más que fantasía, señores, pero está ahí. La siguiente. Por eso hoy os hemos convocado aquí, con las figuras más relevantes de la ciencia en el momento actual, más innovadoras en la frontera de la ciencia, para debatir este tema, que no solo es la muerte, sino que es el rejuvenecimiento. Por eso tengo que agradecer, como lo ha hecho Jessica, la colaboración de los dos más importantes en esta reunión, que es María Cordón y Pedro Guillén, pero también la industria farmacéutica, particularmente Gilead y Merck Sharp & Dohme. Creo que ha llegado el momento de que empecemos a disfrutar, así que empezamos con la reunión. Pasaremos a leer lo que es el acta de la Fundación, con la concesión de los dos premios de la Memorial Fernández Cruz, que va a leer el decano de Medicina y patrono de la Fundación Fernández Cruz. Thank you. As a member of the Board of Trustees of the Fernández Cruz Foundation, I am proud to introduce once again the annual memorial lecture of our foundation. As most of you already know, the Fernández Cruz Foundation has been dictating the most prestigious memorial lectures since 1982 with relevant personalities related to cardiovascular medicine, among which we've had 10 Nobel Prizes. From the Board of Trustees of the Foundation, we have promoted a particular educational activity for which we are proud. Once again, we are gathered together here in this to honor Master Fernández Cruz, whose humanistic and scientific personality has stimulated us until today. This year, we award two prizes. The first to Professor Shinya Yamanaka, Nobel of Physiology and Medicine in 2012, for the discovery that measured cells can be reprogrammed to become pluripotent. That implied a paradigm shift in cell biology. The second prize goes to Professor Rick Klosner, who is the founder and chief scientist of Altos Labs. It is clear from work by Shinya Yamanaka and many others since his initial discoveries that cells have the ability to rejuvenate
resetting their Las células epigenetic tienen la clocks habilidad de and erasing rejuvenecer damage from a sus myriad daños of epigenéticos stressors. y abordar These la corrección de una insights, serie de combined daños de with major estresores advances in a number of medioambientales, que se ha transformative combinado con una serie de technologies, avances en inspired tecnologías de Altos transformación to que ha remix inspirado a altos medical laboratorios treatments para where reversing disease diseñar for patients tratamientos of médicos any para age is revertir possible. enfermedades Thank you. casi de cualquier edad. Muchas gracias. La diapositiva. ¿Me ponéis la diapositiva? Y ahora voy a hacer la introducción de los dos premiados y, en consecuencia, si puedo tener la diapositiva. La primera de ellas es al profesor Shinya Yamanaka. Presentar a un Nobel es bastante simple, porque nos encontramos en el mejor de los escenarios, que consiste en que él, que es un japonés que nació en Kobe, se hizo su formación, que hizo su formación para graduarse en cirugía ortopédica en la Universidad de Japón, hace un movimiento singular, que es el que define su vida. Lo comentaré cuando haga la laudatio de él en la recepción de la academia. Se trata que él, como la mayoría de europeos, no los americanos, van a Estados Unidos a terminar de hacer la excelencia en su formación, particularmente en investigación. Y por eso tenéis ahí en esta diapositiva lo que llamaríamos el punto del fiel de la balanza, que es su incorporación al Instituto de Gladstone Institute of Cardiovascular Disease en San Francisco, en el cual él comienza a trabajar en células embrionarias, que es su tópico hasta la actualidad. ¿Qué ha conseguido el doctor Yamanaka? Pues algo muy simple, en un lenguaje muy coloquial. Ustedes tienen la película de la vida, ¿verdad?, que está hecha por fotogramas. Esta magnífica y brillante cerebro ha logrado que esa película se venga hacia atrás. Y se venga hacia atrás hasta lo que llama él células que no son diferentes a las células embrionarias, que son las que forman todo nuestro organismo. Eso que constituye una revolución en medicina, le ha llevado a hacer algo muy singular, que es volver a Japón, y como veis en la Universidad de Kioto, ha ido desarrollando toda esa investigación con ese grupo excelente y ha creado los institutos que ahí están representados, como es el Center para iPSC Research and Application y también el Institute for Integrated Cell Material Science, que pertenecen a Kyoto University. Esas dos instituciones todavía están bajo su dirección. Yo creo que, habiendo recibido el Nobel de Medicina en el 2012, con esta brillante carrera, merece que se lo reconozcamos. Y por eso la Fundación le ha dotado y ofertado su premio este año. Profesor Yamanaka, ahora lo tienes que decir tú. Lo tenemos que hacer venir. Shinya, can you join us 1 second? We're going to give you the parchment. You got to be there. Is that all right? En esta lección memorial de Arturo Fernández Cruz, que pone humanista, científico y maestro de la medicina, cuya vida dedicó a la docencia y al cuidado del hombre enfermo, pronunciada por el profesor Shinya Yamanaka, Nobel de Medicina del 2012, Director Emeritus, Professor of Center for IPL Cells Research and Application in Kyoto University, Representative Director of the Zira Foundation and Senior Investigation of the David Gladstone Institute, Fundación Fernández Cruz. Shinya. Necesito. Sí. I would like to take a picture with you.
You sit down there. You sit back there. ¿Podemos seguir con las proyecciones? La siguiente. Okay. La siguiente, estamos en las del doctor... muy bien. Y ahora voy a presentaros una persona que para mí es legendaria. Legendaria por muchas razones que voy a discutir ante ustedes. Se trata del profesor Rick Klausner. Rick Klausner es un profesor de medicina que procede de una familia en que su padre era un químico. Y siendo niño, por lo visto, solía asistir al laboratorio de su padre, pero él comienza a hacer sus estudios de física en la Universidad de Yale. Mis 8 años en esa universidad, en donde hice mi estudio postdoctoral, me hace volver al Yale Repertory Theatre, entrar en el Cushing Library, entrar en East Haven, en West Haven, en New Haven, todas esas estructuras que él y yo hemos vivido en esa magnífica ciudad y universitaria. Pero ahí él decide estudiar biología, como está mostrada en la diapositiva, y hacerse doctor, y se lo hace por Duke Medical School en 1976. Pero Klausner hace algo singular. Pasa 20 años en el Instituto Nacional de Salud norteamericano, desde abajo hasta arriba. Es decir, empieza haciendo un postdoctoral fellow, como hemos sido todos en ese training program, pero cuando tiene 30 años, señoras y señores, él estudiaba The Cell Biology, su especialidad es trabajar en Molecular and Cell Biology, en Metabolism. Le nombran director del National Institute of Child Health and Human Development. En 1992 fue nominado en una especie de dirección de gestión del Instituto Nacional de Salud, en la que él se sonríe porque él propuso un cambio sustancial en la gestión de dicho instituto. Fue, como veis también en la diapositiva, director del Instituto Nacional del Cáncer, con, como os podéis imaginar, más de 10 años, que ha sido su marca. Si algo le marca al doctor Klausner es su especialidad en la lucha contra el cáncer, y seguiré desarrollando en su vida académica. Por eso, él fue capaz de dirigir esta institución desde 1995 al 2001. La siguiente diapositiva, por favor. Pero aquí aparece la otra versión del doctor Rick Klausner, y es que se incorpora a un movimiento típicamente norteamericano de lo que es la aplicación de la ciencia y la tecnología, introduciéndose en 2 grupos, en la Case Foundation y en The Callan Group, en la cual trabajan cómo desarrollar biotecnológicas o cómo aplicar la ciencia avanzada al mundo de lo que es la gestión financiera y el desarrollo económico. Y por eso se ha convertido en el propietario de muchas compañías, entre ellos Juno, en la cual tenemos que ver que casi todo lo que yo voy a mencionar aquí, como es Juno, Grail, Illumina e incluso la Lyell como estructura fundamental, todas se dedican a la lucha contra el cáncer. Una de ellas ha salido en la prensa hace una semana, y es la posibilidad de realizar un test sanguíneo que hace screening de 45 tumores en una simple muestra, con fracciones de DNA que él explicará, me imagino, en su conferencia. Pero también el pipeline de anticuerpos monoclonales que ha desarrollado de forma potente la inmunoterapia. Evidentemente, él cree que el cáncer es curable, y le vamos a escuchar que probablemente será capaz de afirmarlo.
Pero él también ha sido un pionero en una de las técnicas de la terapia del cáncer que constituye la revolución, que es la famosa células T o CAR-T. Él trabajó en conocer el mecanismo de los linfocitos T en todo el lenguaje de la respuesta inmunológica. El New England Journal of Medicine acaba de publicar los 2 casos que llevan ya 10 años en revisión completa, tratados con este tratamiento en pacientes con leucemia linfocítica crónica. La siguiente. Por lo tanto, su aportación en el campo de la ciencia es brutal. Su aportación en el campo de la gestión administrativa desde el Estado es brutal y de privilegio, pero su aportación desde el punto de vista de empresarios, señoras y señores, es fantástica. La siguiente. Por eso creemos que él está viviendo esa etapa revolucionaria de la ciencia en el momento actual. Evidentemente, he puesto aquí muchas de las sociedades a las que ha pertenecido. Como era lógico, tenía que salir Bill y Melinda Gates Foundation, que siempre recoge a las personas más brillantes del mundo, como lo hace él en su compañía. Y ahora tenemos el privilegio de que es el director científico de esta fantástica idea que constituye Altos Lab. Por eso la Fundación le ha concedido también el premio y la lección memorial de este año. Rick, can you come over? De nuevo leo lo que es este pergamino, en el cual claramente decimos la misma afirmación sobre el maestro Fernández Cruz y que es pronunciada por el profesor Rick Klausner, Professor of Chemistry and Cell Biology, Founder of Chief Scientist and Board of Co-Chairman Altos Lab. Now is the time to take a picture and you give us the lecture. Pues después de haber leído el pergamino con los logros del profesor, tomaremos una foto. Yo creo que si me ven el traumatólogo... Slides using this. Okay. Well, Arturo, thank you very much. Thank you to the Academy. I don't want to disappoint you, but I'm not going to talk about how we can screen for almost any new cancer in the blood. This company, Grail, some of my colleagues here, Hans Bishop was the CEO of that, and Hal Barron. Que estuvo conmigo en la Junta y en la Fundación, que fue un hito extraordinario. Pero hoy no voy a hablar de eso. Espero no desilusionarle, claro. De lo que sí que quisiera hablar es de lo último, de lo que estamos investigando, sobre todo nosotros. Los niños, nuestros abuelos, lo verán diferente, y los tataranietos del doctor Shinya Yamanaka lo verán. Este es un nuevo paradigma para mí en el campo de la medicina. Se han hecho muchas cosas y yo creo que esto es lo más sorprendente en sentido biológico, como fueron las observaciones iniciales de Shinya Yamanaka. Y ahora tenemos implicaciones muy profundas para, yo creo, replantearlos casi por completo, el planteamiento para las enfermedades humanas. Y esto se ilustra aquí en un diagrama muy sencillo, demasiado sencillo, ¿verdad? 2 líneas nada más. Y lo puedes ver pensando que todas las enfermedades surgen cuando las 2 líneas se cruzan. Las rojas representan el estrés, que es enfermedad. Las vías de desarrollo de una enfermedad que tienen una alteración molecular con una vía de estrés de un gen anormal o lesionado, pero solo tienes una enfermedad clínica cuando dicho estrés supera la capacidad de los tejidos y de las células para mantener la función normal, que es lo que llamamos homeostasis. Y
compensar el estrés. ¿Qué sucede cuando tenemos la enfermedad? Pues esto es lo que pasa, y sobre todo el envejecimiento. La capacidad de recuperación, la resiliencia de las células cae, que es la línea negra en el diagrama. Y probablemente este es el motivo subyacente por el cual las enfermedades tienen una relación de dependencia con la edad. Hombre, podría haber una familia de curvas dependiendo de la familia, de la enfermedad, de las células y demás. Pero bueno, esto es una descripción general. Pero bueno, esta es una afirmación completamente académica, nada más. Porque toda la medicina moderna, en general, no totalmente, ha estado centrada en comprender la línea del estrés y desarrollar medicamentos e intervenciones para mitigar dicho estrés. Pero tenemos una posibilidad de un nuevo campo médico y surgirá si empezamos a pensar que sí, que es posible coger la línea negra y desplazarla abajo y hacia la izquierda. Es decir, no crear tratamientos médicos con disminución del estrés a título individual. No, queremos conceder la capacidad de las células y los tejidos de volver a ser resilientes y así suprimir las consecuencias del estrés. Y esto solamente será posible si biológicamente podemos cambiar la resiliencia de las células, la capacidad de mantener la homeostasis a pesar del estrés. Y en segundo lugar, lo podríamos hacer si cambiamos la programación de estas células, las convertimos en sanas y resulta que es muy parecido a volverse células más jóvenes. No nos tiene que sorprender, claro, todos nos quisiéramos sentir como los de 20 años. Y esto es lo que hemos aprendido gracias al doctor Yamanaka. Esto va a crear tratamientos, dependerá de muchas cosas. Hay que comprender los procesos en profundidad y tener la capacidad de encontrar dianas del mecanismo de reprogramación que puedan ser susceptibles para el desarrollo de medicamentos que sean efectivos y seguros. Entonces, ahora lo que sabemos, es muy pronto, es biología completamente nueva que se puede intervenir. Por eso, hace un año, un grupo de nosotros constituimos la Altos Labs, los laboratorios Altos, que es una biotecnología, una compañía de biotecnología que completamente nueva, que integra completamente la academia con el sector económico e industrial. Es la compañía de biotecnología mayor del mundo. Empezamos con 3.000 millones de financiación inmediatamente global, con muchísimas instituciones, incluyendo una del Reino Unido en Europa, y muchísimas personas de esta sala, incluyendo lo que yo creo que son la mayoría de las personas que impulsan el desarrollo de este nuevo campo, se han unido a nosotros en Altos Lab. ¿Cuál es la misión de Altos Lab? Aquí está. Restaurar la salud celular y resiliencia a través del fenómeno de reprogramación para rejuvenecimiento celular, para no solo atenuar la enfermedad, sino básicamente revertirla y tomar una célula de 60 años que ya no puede enfrentarse a algún estrés genético en particular, y volverlo a cuando tenía 15 años, cuando ni siquiera era consciente de la anomalía genética, para revertir los daños causados por la enfermedad y también las discapacidades que inevitablemente e inexorablemente se presentan a la vida por esta misteriosa pérdida y profunda implacable de la resiliencia celular. La verdad que yo no quiero hacerle pasar un mal rato al doctor Yamanaka ni hacerle sentir vergüenza, pero es que son los pioneros y revolucionarios, y es que es la realidad. Shinya Yamanaka nos dijo que teníamos que poder volver en la película de la vida y volver atrás. Sí. Bueno, pues ¿cómo podemos hacer? Lo que ya mostró el doctor Yamanaka es que las células pueden hacer lo siguiente: dar lugar a dos informaciones epigenéticas. Una, la identidad celular, eres de neurona o de músculo, y comenzar la migración con los desarrollos pluripotenciales de estas células tipo embrionarias. Pero hay algo más que pasa con la reprogramación, y es que el reloj lo echamos atrás en el tiempo. Básicamente
a empezar de cero otra vez. Y claro, sabíamos que teníamos que volver atrás el reloj biológico, claro, porque si empezábamos con espermatozoides muy antiguos o ovarios demasiado viejos, no podremos mejorar la enfermedad. Tenemos que revertir el reloj biológico a unos pocos días después de la fertilización y desde luego ha cambiado por completo el panorama de biología celular, pero a mí no me pareció, por lo menos, recrear esta posibilidad de aquello que dije en la otra diapositiva. ¿Por qué? Porque esta reprogramación, desde luego, ha echado el reloj de atrás, pero has perdido la identidad celular y eso en sí mismo no es terapéuticamente útil. Por convertirnos en una masa andante de células embrionarias no es un buen desenlace del tratamiento, ¿verdad? Pero luego vino esta publicación de muchísimo calado y por primera vez, como ven aquí, pudo desasociar y separar los dos aspectos de reprogramación celular y por lo tanto demostró que con un control exhaustivo y cuidadoso la expresión de los 4 factores de Yamanaka, el cóctel del doctor Yamanaka, puedes rejuvenecer las células, pero sin cambiar su identidad. Y este hallazgo tan singular ha creado posibilidades sobre las que estamos trabajando en altos. Se ha demostrado en células humanas con Wolf Reich. Steve Horvath es el que ha desarrollado distintos relojes biológicos y todo gracias al trabajo del doctor Izpisua. La verdad es que tenemos constatación de muchos cambios moleculares muy profundos que no siempre comprendimos en todos sus aspectos, pero los conseguimos revertir mediante esta reprogramación parcial, que solamente busca rejuvenecimiento. Esta disociación de la reprogramación total del doctor Yamanaka es lo que nos permite imaginarnos la medicina antienvejecimiento que quizás pudiera ser segura. Y la persona es otra persona importante en altos, Peter Walter, y viene aquí en la diapositiva también porque es un científico extraordinario de la Universidad de San Francisco en California, que ha esclarecido algunas de las vías metabólicas universales de estresores y que nos demuestra que podemos responder al estrés de las proteínas normales, pero que quizás 10, quizás 20% del genoma humano está involucrado en crear estas vías de respuesta al estrés y el vínculo entre reprogramación de rejuvenecimiento y la modificación de las vías de respuesta al estrés son la combinación que es el ingrediente esencial para que las células sean otra vez jóvenes y resilientes. Bien. Bueno, Juan Carlos Izpisua, no quiero robarte el estrado, pero esto es lo que fue fundamental, los experimentos seminales de rejuvenecimiento. Vemos la forma de progeria con estos sujetos afectados y estos niños, como saben, tienen un envejecimiento precoz, tienen 8 o 10 años, parecen de 80 a 90 y desgraciadamente no suelen superar la adolescencia. Hay muchos aspectos en progeria de biología y estructuras celulares que nos demuestran lo que parece ser envejecimiento acelerado. No es exactamente igual que el envejecimiento natural, pero bueno, los modelos comparten aspectos. ¿Y qué demostró el doctor Izpisua? Tienes un no enfoque terapéutico, sino una demostración de concepto, ¿vale? Tienes un ratón con células modificadas por ingeniería genética. Todos expresan las sustancias de Yamanaka, pero con control y con pulsos de liberación de dichas sustancias de Yamanaka, rejuveneces al ratón, cambias su aspecto de lo que son un modelo prematuramente envejecido, similar a la progeria, a jóvenes. Realmente ha sido notabilísimo. Y aquí podemos constatar anomalías en el núcleo y en la cubierta nuclear que caracterizan los síndromes progéricos conocidos y también parecido a lo que vemos en envejecimiento natural. Gracias a esta reprogramación podemos suprimirlo. La mutación que subyace existe, no es terapia génica. De hecho, si hicieras terapia génica con CRISPR, tendrías un resultado realmente
similar corrige la anomalía genética, pero en este caso lo que haces es reprogramar a las células para que se conviertan en resilientes a lo que es el estrés que produce la mutación y por lo tanto corriges el fenotipo molecular y celular, lo suprimes. Es una cosa notabilísima. Por eso tenemos las dos curvas que se cruzan. Solo tienes enfermedad cuando superas la capacidad de las células de seguir funcionando frente al estrés. Bien, esto era la progeria, envejecimiento prematuro, hablamos de estas palabras de rejuvenecimiento y de revertir el envejecimiento, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Es realmente este tipo de modelo que vimos en la primera diapositiva, es una supresión de la anomalía genética o no? Pues Juan Carlos Ispizúa y su laboratorio asumieron una enfermedad genética completamente distinta. El ratón obeso no fabrica leptina y no suprimen su apetito y siempre están ingiriendo alimento. Se convierten en obesos mórbidos, desarrollan diabetes y también hígado graso. Si coges estos ratones obesos, y manipulas y haces los pulsos para el rejuvenecimiento, corriges por completo el fenotipo. Vuelven a un peso normal. El hígado graso se mejora, más o menos, entre comillas, curan su diabetes y, además, lo que quiero decirles es que lo que no suprimes es la falta de control del apetito. Los ratones siguen comiendo porque el gen estaba allí, pero ahora ya las células son resilientes. Y sobre todo para el estrés del metabolismo lipídico oxidativo. Y por eso tienen rejuvenecimiento. ¿Y se limita esto a enfermedades genéticas? Pues aquí tenemos un ejemplo de sobredosificación mortal por paracetamol. Los ratones que reciben dosis mortales de paracetamol o acetaminofeno, el otro nombre, mueren por insuficiencia hepática aguda, que es una causa relativamente común de muerte en niños por esta causa, pero si les reprogramas a los días siguientes de la intoxicación, proteges a los ratones de la muerte. Y este es uno de los procesos patológicos más importantes en la medicina, que es la fibrosis, es decir, la sustitución del tejido normal por tejido fibroso, cicatrizal. Las células estresadas por lesiones e inflamación en los tejidos toman una decisión. Vamos a ver, ¿vamos a resistir el estrés? ¿Nos podemos regenerar? ¿O disparamos y activamos esta respuesta que es la fibrosis y cicatriz, que es bastante destructiva y produce mucha muerte en según qué órganos en todo el mundo? Pues aquí están los riñones de estos ratones y tenían fibrosis, ¿no?, renal. Y puedes tener insuficiencia renal terminal y morir. Pero si reprogramas las células del riñón, ya los riñones no muestran fibrosis detectable, parecen completamente normales, siguen funcionales. Bueno, pues son ejemplos, hay más, ¿no? Pero vemos un marco teórico y conceptual en el que puedes revertir enfermedades de toda índole con este concepto de reprogramar las células para que sean sanas y resilientes. Con lo cual nos replanteamos las terapias de una manera completamente diferente. La mayoría de nuestros esfuerzos terapéuticos buscan mitigar la función molecular alterada, generalmente proteínas, que subyacen a la causa de la enfermedad. Las terapias génicas y las nuevas terapias lo pueden alterar, pero no. Aquí estamos buscando un nuevo tipo de terapia. Lo llamamos de terapia de reprogramación celular. Y no tiene por qué ser específica de enfermedad, o bien que, bueno, pudiera haber diferentes detalles de cómo manejar patologías cerebrales o pulmonares, lo que fuera, pero sin duda alguna va a ser mucho menos específico de determinadas enfermedades, porque, bueno, muchos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, hemos sido parte del movimiento de la medicina de la precisión. Bueno, cuando quieren que me detenga, me lo dicen, no pasa nada. Bueno, pues entonces continúo. Bien, ahora mismo la programación celular es casi una caja negra. Sabemos poquísimo de cómo se produce y por los
cuáles se pueden estimular estos factores y cuál es el mecanismo molecular subyacente a los cambios tan profundos que tenemos en el genoma, epigenoma y el metabolismo celular, porque cambian muchísimas cosas. Entonces, una de las más importantes que investigamos ahora en mi fundación, en mi trabajo en Altos, es intentar revelar estos mecanismos, porque tenemos una expectativa, como sucedió en el cáncer, de que si seguimos las vías metabólicas encontraremos intervenciones y medicamentos al respecto. Supongo que Juan Carlos Izpisua pues aludirá a esto en sus comentarios. Y por supuesto se puede hacer sin enfermedad obvia en ratones de envejecimiento normal, controlando cuidadosamente los pulsos. Bueno, Juan Carlos tiene miles de ratones y varias generaciones sin efectos perjudiciales, pero bueno, se puede mejorar la mayoría de los aspectos, ¿no?, de fisiología que vemos que se van deteriorando con la edad. ¿Y qué es lo que queremos decir cuando estamos hablando reprogramación celular? ¿Qué es la reprogramación? Bueno, tú tienes una célula en un estado en particular inicial de fragilidad por la edad, las experiencias, los estresores, genética, las lesiones que haya recibido. Y una forma interesante de plantearse todo esto es con estas dos flechas que ven aquí. La programación de rejuvenecimiento restaura el marco epigenético que las células tenían cuando surgieron del desarrollo embrionario en primer lugar. Y según ha mandado la evolución, tienen exactamente la receta para hacer que las células se conviertan en cardiomiocitos, hepatocitos y demás, partiendo de la misma célula embrionaria madre. Es lo que vemos aquí. Pero hay otro lado crítico de la ecuación al que ha aludido antes, la reprogramación de las vías metabólicas de estrés. Y vas de fragilidad a resiliencia. Y es lo que llamamos la nueva salud celular. Y estos dos fenómenos están íntimamente entrelazados y lo estamos investigando en Altos. Este fenómeno de ver cómo el estrés y las vías de homeostasis se alteran es algo que nos va a dar lugar a una nueva clasificación de las enfermedades. Por ejemplo, las mayoría de las causas de la demencia que estamos intentando identificar generalmente son en la clínica luego muy similares, como cuadro de demencia. Probablemente todo se podría expresar de una estresopatía que generalizadamente en el cerebro induce pérdidas sinápticas y pérdidas de los tipos de pulsos o síntesis de proteínas que son necesarias para la memoria a corto plazo. Nos lo podríamos plantear de esta forma y creo que lo puedo ilustrar bien con el trabajo de otro investigador fundamental en Altos, que se llama Robin Franklin. Viene de Europa, del Cambridge Instituto, y bueno, ha estado estudiando las células madre humanos en el cerebro. La más importante de estas células es la llamada célula OPC, la célula progenitora de oligodendrocitos. Las OPC son las células madre del cerebro, las células pluripotenciales del cerebro. Las OPC envían señales para la autorrenovación y la diferenciación. Luego se diferencian a los oligodendrocitos maduros que son necesarios para ser cubiertos por la vaina de mielina, que son absolutamente fundamental para tener neurotransmisión. Tenemos dos formas, con regeneración y degeneración, con este proceso sencillo en el sistema nervioso central, pero hay un nuevo fenómeno que es la mielinización adaptativa, que es importantísima para el aprendizaje. No es solo lo que vas aprendiendo durante el neurodesarrollo. Bueno, pues él ha estado estudiando las células y cómo envejecen. Y bueno, pues tienen el mismo tipo de cambios que hemos visto antes. Si cogemos células OPCs jóvenes o maduras, bien de roedores o humanos, siempre presentan todas estas características de cromatina alterada, transcriptomas alterados, alteración de la sensibilidad del estrés. ¿Y qué pasa? Pues no proliferan tan bien, no se diferencian tan bien como debieran. Y las células que se diferencian tampoco se recubren de mielina también según envejeces. Pero una de las cosas más notables que nos ha mostrado que puedes coger estas células con distintas formas, independiente de los factores de Guy-Yamanaka, y hacer que todas las células
sean jóvenes o todas las jóvenes sean viejas. Y una cosa más fascinante del mundo es que resulta que en nuestros organismos tenemos una matriz extracelular, la parte no celular, donde están las células metidas, ¿no?, que es importantísima. Y hay cambios. Un cerebro joven tiene una matriz extracelular con una consistencia de un aguacate maduro, pero vas envejeciendo, pues el avocado se endurece, como si fuera un avocado todavía verde, así de duro. Pues en el cerebro, si coges las OPC y las haces crecer en una matriz extracelular joven, rejuvenece la célula y revertís como si hubieras utilizado los factores de Yamanaka. Si coges una vieja y la haces crecer, una joven, una célula OPC joven y la haces crecer en el medio extracelular viejo, envejece. O sea, que no tiene solo que ver con el transcurso del tiempo, ¿no? Y vincula esta idea de estas programaciones celulares que me permiten ir de viejo a joven y demás, o incluso intermedios, pero es una manifestación preciosa, maravillosa, y también ha dilucidado el receptor específico que exclusivamente está presente en las OPC neuronales que recibe la señal para poder decirle a la célula: hazte vieja, envejece. Bueno, pues se pueden desarrollar medicamentos para bloquear este receptor. Creo que es un ejemplo maravilloso de la fidelidad funcional. Las OPC viejas no tienen las funciones que las OPC sí tienen, pero cuando las rejuveneces, las recuperan estas funciones. Pero ya dije, cuando estás reprogramando para rejuvenecer con fidelidad funcional, tienen que convertirse en células resilientes también. Pues esto es lo más interesante que hemos visto últimamente. Cuando te preguntas, cuando vas de viejo a joven, ¿qué vías genéticas se activan y que cambian de manera más dramática? Pues aquí la ven. Cambian de una manera fundamental. Y Peter Walters tiene una serie de respuestas analizadas a la homeostasis. Y las vías de la homeostasis son las que están alteradas en más profundidad. Es investigación muy preliminar, pero realmente es fascinante el hecho de que la juventud y resiliencia vayan mano de la mano. ¿Qué es lo que estás rejuveneciendo? Pues es una célula joven. ¿Qué es una célula joven? Sana. ¿Y qué es una célula sana? Pues la podríamos definir de manera funcional la que tiene una respuesta óptima de resiliencia frente al estrés y además fidelidad a su naturaleza epigenética, a su descripción e identidad celular, a las instrucciones que recibió en primer lugar y que van desarrollando en el proceso de diferenciación y por eso se convierten en músculo, hígado o neuronas. Bien, pues ahora llegamos a mi empresa, Altos Laboratories. Pues se basa en algo extraordinario, esta biología celular novedosa, y hemos decidido que la forma de impulsar este campo, que es muy joven todavía, es construir un nuevo tipo de compañía diferente, que sea global, de amplia envergadura y que esté totalmente comprometida a la investigación fundamental. No es una compañía que empieza a desarrollar medicamentos. Hombre, claro, queremos embarcarnos en ello en cuanto podamos, pero nuestro compromiso inicial es apoyar este grupo extraordinario de científicos que dejaron el entorno académico para unirse a nosotros, a esta estructura nueva, para alcanzar estos objetivos comunes. Por supuesto, todo comienza con la gente, tenemos investigadores principales, tenemos 26 del grupo inicial de todas partes del planeta, contribuyentes extraordinarios a este campo emergente que es tan complejo en la biología celular. El liderazgo científico que ven aquí, seguro que reconocen. Juan Carlos Ispizúa está en el Instituto de Ciencia en San Diego. Wolf Reich era el anterior director del Braemer Instituto, que es uno de los primeros institutos de envejecimiento en Cambridge, y se convirtió en el nuevo director de nuestro instituto. Peter Walters, que habla del Instituto de Bay Area. Hannah El-Samad dirige la integración y todas las estructuras de apoyo en Altos. Tori Grapel viene de la compañía informática DeepMind, que supongo que habrán oído hablar, los de DelGo, en AlphaGo y AlphaZero, y lo dejó para aportar el campo de inteligencia artificial
y aprendizaje a nuestra compañía, y Shinichi Yamanaka, que es nuestro asesor científico, que supervisa una serie de investigadores en Kioto que tienen financiación por parte de Altos. El liderazgo ejecutivo dice que llegará, pero ya está con nosotros, Hal Barron, que está aquí con nosotros, que es uno de los grandes desarrolladores de fármacos en la historia del mundo. Antes ha sido presidente de Ross. Bueno, aquí estoy yo sin barba. Hans Bishop, que estaba en la compañía Juno, que comercializaba la terapia de las células CAR-T. Y Anne Carlon es nuestra CEO. Herbert Skip Skip es un anatomatólogo, virólogo y inmunólogo extraordinario que dirige el departamento de anatomía e inmunología en la universidad, y una de las compañías más interesantes en cuanto a la respuesta de COVID, y ahora es el presidente. Bueno, tienen todos historiales muy notables, y tenemos a 3 premios Nobel cooperando con nosotros. Pues queremos introducir este nuevo entorno colaborativo y libre, porque ¿cómo te puedes plantear las cosas? ¿Qué es lo mejor del mundo académico? Pues científicos brillantes que tienen la libertad de seguir su pasión. ¿Qué es lo mejor de las compañías? Las compañías tienen la mejor expresión a través de su misión, y todos los en la compañía se alinean con la visión, que crea un poco de tensión, pero que es maravillosa y aprovechable. Puedes tener libertad académica total, pero que tu pasión académica sea compartir esta misión. Y aquí estamos viendo la evolución de un nuevo modelo. Es un modelo de entorno hipercolativo. Aquí los tenemos todos vinculados entre sí en este mapa. Y realmente las colaboraciones de investigación que hemos creado entre todos en Altos, simplemente con las diferentes ubicaciones de desarrollo, tienen un nivel extraordinario de colaboración. Por eso pongo aquí estas líneas, ¿no? Y esto es lo más emocionante: la biología celular, la reprogramación. A mí me parece que esta nueva sociología de cómo trabajar juntos es realmente lo más fascinante de Altos Lab. Aquí estamos todos, y muchas gracias por el reconocimiento, desde luego, pero hemos venido por las colaboraciones que ya habíamos comenzado con distintos hospitales en España, para contribuir entre todos para llevar a cabo esta posibilidad de la medicina de rejuvenecimiento a la clínica. Así que, una vez más, comienzo como termino como comencé. Aquí estamos con cuando estaba descubriendo en Estados Unidos el Instituto Nacional del Cáncer. ¿Por qué invertimos en ciencia y en cáncer? Porque tenemos un objetivo muy sencillo en mente: que a todo el mundo, después de una vida muy larga, pueda llegar a morir joven. Este es nuestro objetivo en Altos. Muchas gracias por habernos invitado, por el reconocimiento y por escucharnos. Particularly because the outstanding and brilliant talk that you put together in the conference. As I said before, he is a very special scientist, but he is a very special person, because as you can see, he's combining what so-called society, the goals of life, business, academic, industry. Thank you so much. So now what we're going to do is we're going to get together in a round table to discuss your presentation with Professor Pisua. Para hablarlo con el profesor Pisua. Quisiéramos llamar al profesor Pisua, María Cordón y Pedro Guillón. ¿Perdón? Juan Carlos aquí.
muy frecuentemente, que es marketizar fake news para intentar ganar dinero. En la prensa habéis leído estos días, en algunos artículos dedicados al doctor Izpisua, cómo nuestro lenguaje siempre ponía encima de opciones de que había prioridad en realmente realizar un negocio y que eso era en alguna forma lo que ellos querían descubrir de Altos. El profesor Klausner les ha indicado el privilegio que ustedes tienen hoy, porque en esa línea de ahí están las fotos que ustedes acaban de ver, que son los directores de Altos Lab. Es decir, esto no es un fake, es una realidad. Por lo tanto, lo primero que yo debo hacer hoy es, si hay alguna pregunta de la audiencia en el momento actual, la intentamos contestar. Así que hay alguien en la audiencia que quiere tomar la palabra y hacer alguna pregunta a la mesa y al profesor Klausner después de su maravillosa conferencia. Ok, como era previsible, siempre tenemos un periodo de warm-up y, consecuencia de ello, yo pediría, por lo tanto, al doctor Izpisua que ponga en el contexto de su laboratorio lo que el doctor Klausner ha dicho, porque ha dicho muchas cosas, pero muchas de ellas difíciles de seguir cuando tú no trabajas directamente en el territorio. Él ha puesto encima de la mesa que parece que los genes en esta historia que vosotros habéis construido juegan un papel secundario, porque vosotros lo que hacéis es trabajar sobre eso que él ha destacado y a lo mejor lo va a poner encima de la mesa de forma más claramente, que eso que llamaremos edición genética o como tú le quieras llamar, establecen un camino diferente, que no es corregir el mensaje del gen, sino que se produzcan dos estados en la célula, uno sano y otro envejecido, y que no tiene que ver con la lectura genética, sino que tiene que ver con la manipulación del estado. ¿Quieres explicarnos eso con más claridad, Juan Carlos? En primer lugar, agradecerte tu invitación a este maravilloso acto. Tus palabras son siempre tan inspiradoras para todos los investigadores que apetece venir muchas veces. Muchísimas gracias, Arturo. Para simplificarlo, entiendo que parte de la audiencia no trabaja en lo que nosotros trabajamos. Aparte de nuestro genoma, existe un otro nivel de control que en la jerga científica llamamos el epigenoma, que son todas aquellas marcas que conforme vamos avanzando en la película de la vida que nos ha descrito Arturo, se van añadiendo y van modificando nuestro genoma, la expresión de nuestros genes. Lo que Rick nos ha descrito como el mensaje principal de nuestra misión es que, independientemente de todas aquellas alteraciones que ocurren en nuestro genoma con el paso del tiempo, que quizás modificando el epigenoma, quizás modificando esas marcas que se van acumulando en el tiempo, e independientemente de cómo venimos de fábrica, de las mutaciones que tenemos o que adquirimos, uno puede lidiar con la enfermedad. No estamos corrigiendo específicamente una mutación que nos causa una enfermedad, sino que simplemente estamos tratando de aumentar nuestro nivel de resiliencia para poder lidiar con esa enfermedad de una manera más apropiada. Y eso es la misión principal de Altos, basado en ese control del epigenoma. Algo que, dicho de una manera fácil, parece fácil, pero que es realmente complejo. Nuestra misión es tratar en los próximos años de entender esos mecanismos de modificar nuestro genoma para poder lidiar con todas las enfermedades. El doctor Rick Klausner nos ha dicho que estamos en presencia quizás de una nueva medicina. No se trata de atacar una enfermedad de manera específica, sino de manera general para que podamos luchar con todas las enfermedades. No sé si eso de alguna manera ayuda al diálogo entre todos ustedes y encantado de responder
a cualquier otra pregunta, que creo que se la deben dirigir a Rick, porque es quien realmente ha puesto todo esto en marcha. ¿Alguna pregunta? Well, then, Rick, I have a question for you, because, I mean, is that related to the... later on, which is inducing so-called transcription factors that will be able to change what? Transcripción de Yamanaka. ¿Para cambiar qué? En su plan se habla de salud y de edad. Después de la presentación de Rick Klausner, ¿cómo ve el futuro? Our hope is, so sorry, too loud? Our hope is that as we understand in different cells, in different lineages, under different conditions of stress, perhaps by the difference between different types of genetic stress, what controls whether or not a cell can be reprogrammed back to the state of youth and health, so that, as I showed you in those examples, you can have. Como vimos en los dos ejemplos, podrías tener en el caso de progeria una mutación genética muy grave, pero las células reprogramadas la ignoran. Y esto puede tener implicaciones para todas las enfermedades. La mayoría de mi vida la he dedicado a la lucha contra el cáncer. Pues empezamos a ver que en el cáncer, al fin y al cabo, surge de mutaciones adquiridas en muchos casos, pero ahora empezamos a ver que puedes tener todas estas mutaciones presentes en una célula dada y no tener cáncer. Algo más tiene que suceder para activarlo. Esto es un nuevo misterio y probablemente uno de los misterios todavía pendientes de solucionar de por qué el cáncer surge en primer lugar. Yo creo que posiblemente encaje en el paradigma que el doctor Ispitsu ha mencionado, porque claro, las células en general pues son normales más o menos, es decir, su comportamiento en el seno del tejido es más o menos normal. Tenemos clones de células que sustituyen a las otras, pero que en principio parecen normales, pero algo sucede, con lo cual pues la célula ya no consigue suprimir esos efectos, no consiguen enfrentarse al estrés, se cansan, se agotan y pierden esta capacidad de luchar, y entonces ahora ya sí, las células pierden el comportamiento normal y tienes el cáncer. Yo creo que esto en términos generales es bastante implantable a todos los casos, pero tendremos que dilucidar con mucho detalle todos los acontecimientos moleculares que acontecen dentro de la célula cuando reprogramamos. Y es todavía más complicado, porque la reprogramación de las células es suficiente en ciertos tipos de células como para reprogramar un tejido funcional. Pues claro, habrá efectos de una célula reprogramada que sea beneficioso no solamente porque la célula está sana en sí, es que además permite que las células a su alrededor también recuperen la salud. Creo que va a ser biología extraordinariamente complicada. Yo he trabajado muchísimos años en cáncer y al principio no sabíamos nada de nada en cuanto a genoma y no teníamos buenas intervenciones médicas, y gradualmente fuimos arrojando luz sobre la caja negra. Como científicos fuimos ganando conocimientos y ahora tenemos que iluminar la nueva caja negra de la reprogramación epigenética, igual que lo hicimos antes. Y quizás no necesites este tipo de factores de transcripción, pero bueno, nos ha demostrado la posibilidad. El doctor Yamanaka abrió las puertas, pero me imagino que encontraremos otras señales, como vimos, por ejemplo, con las señales encefálicas y cómo pueden ir de viejo a joven y joven a viejo sin la necesidad de los factores de transcripción. Creo que apenas empezamos a destapar este nuevo aspecto de la medicina. Puedes plantear nuevas preguntas. Si las células pueden reprogramarse y volverse jóvenes, ¿por qué no lo hacemos? Porque la evolución ha llegado al momento en que ya no usamos ese mecanismo e envejecemos.
Bueno, es posible que haya algunas desventajas para el rejuvenecimiento continuado, pero en fin, plantea desde luego preguntas fascinantes. Y otra cosa que quisiera añadir es que al fin y al cabo estamos hablando de la salud de la célula, no estamos hablando de vivir para siempre y tampoco necesariamente en longevidad, es decir, llegar al máximo de tu expectativa de vida, pero como hemos visto en los últimos 150 años, el promedio de la expectativa de vida, la máxima en la población, se ha prolongado. Estábamos hablando siempre de 120 como muchísimo, pero la fracción de la gente que llega a los 100 años es lo que está cambiando con la medicina moderna. Por eso estamos hablando de esta investigación en altos, de prolongar la vida de las células, aunque no necesariamente sea inmortalidad. Antes de que respondas a esto, tengo algo relacionado con la declaración del profesor Klausner. No se le oye bien. En alguno de estos experimentos, ¿no?, que nos había mostrado con los investigadores de Cambridge en el Departamento de Neurología. Por ejemplo, podríamos decir que llegamos al modelo experimental de diabetes y aquí ya brillantemente nos demostró que es posible revertir el fenotipo del ratón diabético, ¿verdad? Pero no el problema del apetito. Siguen comiendo sin parar. Y lo que es más importante que nos dijiste antes, que podíamos alcanzar con los factores de transcripción, puedes obtener rejuvenecimiento sin tumores, pero ¿qué efectos adversos podemos esperar con este tipo de planteamiento? Nos vamos a tener que preparar a múltiples escollos que nos harán cambiar de opinión, ¿o estamos en el buen camino? ¿Quién quiere contestar? No, se lo preguntaba a Ispisúa, no, pero puedes comentar también, por supuesto, sin duda alguna, porque es una pregunta dificilísima. Añadir dos palabras más a la intervención de Rick. Sobre lo que ha comentado, ¿estamos tratando de hacer una célula inmortal o estamos tratando de hacer que vivamos más de 120 años, que es la persona que ha vivido más tiempo en la humanidad? Y la respuesta claramente es no. Hace más de 2000 años que la gente ya vivía los años que vivimos ahora, pero desafortunadamente eran muy pocas personas. Por ejemplo, en la civilización romana, pensamos que, decimos hace 100 años, la esperanza de vida de nuestros abuelos era alrededor de 40, y pensamos, por lo tanto, que hace 2000 años también sería así. Para ser senador en el mundo romano uno tenía que tener 45 años. Lo que quiere decir que existían personas en ese periodo de la civilización que tenían 70, 80 y 90 años. El problema es que eran muy pocas personas. Lo que tratamos de conseguir con esta misión en Altos no es la inmortalidad, no es aumentar la esperanza de vida a más de 120 años, sino que esas pocas personas que logran vivir una determinada cantidad de años se convierta en muchas más personas, y que esa enfermedad que nos ocurre a todos con el paso del tiempo, porque el envejecer es el mayor riesgo para cualquier enfermedad, se ecualice de alguna manera y que todos podamos disfrutar de más años de salud. Por lo tanto, algo que es una representación inapropiada de lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer, que es la inmortalidad, repito de nuevo, se trata de mejorar la salud de todas las personas para que vivamos mejor durante un poco más tiempo. Esa es la aportación que quería decir a lo que Rick ha comentado al principio sobre la inmortalidad o la longevidad. Y estoy totalmente de acuerdo con el ejemplo que tú has puesto, Arturo, en ese ratón obeso debido a una mutación. Y de nuevo, no estamos corrigiendo la mutación. Les decía antes, no estamos manipulando nuestro genoma. La mutación existe y ese ratón tiene hambre por esa mutación y no deja de comer. Pero aún así, en presencia de esa mutación, conseguimos reducir
todos los efectos negativos que conlleva esa mutación y tener un ratón más o menos con un metabolismo normal. Que eso puede tener otros efectos colaterales, totalmente de acuerdo. Eso es lo que queremos trabajar, lo que queremos desarrollar, pero al final del día nada es perfecto. Y lo que queremos conseguir es ese equilibrio que nos permita tener una mejor salud, siempre dentro de unos parámetros que no modifican la intervención de nuestros genes, como podríamos hacer en este caso, curar la mutación, que es una rama de la medicina que estoy convencido que va a desarrollarse en los próximos años, pero que afecta a un porcentaje muy pequeño de la población, un 1, un 2 o 3%. La idea es encontrar manera de aumentar la resiliencia de nuestras células para abordar cualquier enfermedad independientemente de la mutación a la que estemos expuestos. Y me gustaría pasar ahora a Rick la pregunta final que tú nos has hecho sobre la seguridad y cómo nos estamos preocupando realmente en Altos de que lo que hagamos sea lo más seguro posible. Well, for all of us who have been involved Bueno, para todos in nosotros que developing hemos medicine, estado involucrados en este esfuerzo de desarrollo de la medicina, lo que nos Effective. más impulsa es la efectividad a la hora de tratar o mejorar una enfermedad, pero siempre hemos visto limitados y sobre todo side effects, nos toxicity. hemos visto And we will limitados por los approach this acontecimientos type of adversos y la medicine with the toxicidad. same way Vamos a abordar este tipo de medicina de la misma forma. Siempre vamos a estar buscando y nos vamos a estar What preguntando might be the toxicity of any therapy, and also the unintended estas terapias y también consequences. This is a las very new consecuencias phenomenon. no deseadas, no intencionales, porque como todo esto es muy nuevo, pues no somos conscientes. Ya dije antes que en el cerebro envejecido las células madre potenciales también envejecen. Podremos pensar, pues esto es negativo o es muy malo y es parte del envejecimiento, pero se han convertido así quizás por algún motivo. Hay mucho que conocer, hay tanto nuevo en esta biología que no comprendemos, no solamente de los típicos acontecimientos adversos de toxicidad que se estudia en medicina, no. Las consecuencias del desenlace a muy largo plazo de por qué las células se rejuvenecen, cuántas de ellas, cuántas veces, y hay tantas cuestiones que se plantean. ¿Qué pasa si rejuvenecemos las células y detenemos el proceso? ¿Inmediatamente vuelve otra vez al envejecimiento que tenía o vuelve al ritmo de envejecimiento natural o vuelven a viejas como antes? Es difícil de averiguar exactamente cuánto hay de consecuencias. Es un misterio fantástico, pero es así. Lo tenemos que investigar. Como sucede con cualquier tecnología, en cierta manera, pues desconocemos las implicaciones y podemos tener ciertos recelos. Y lo mejor es abordar este tema de una manera ética, dentro del marco de la legislación y el debate social que nos controla desde un punto de vista moral y ser lo más vigilantes posible en cuanto a las consecuencias y las ansiedades que se pudieran percibir como reacciones. Porque no es algo que se termina y decir, mira, hace 100 años la gente tenía miedo con las vacunas y les teníamos que convencer. No, esta es una conversación constante que ha de continuar porque es muy, muy importante. ¿Qué pasa con las consecuencias de la tecnología en la sociedad en general? Y yo creo que esto pues se vincula con preguntas acerca de diálisis, trasplantes, terapia génica, se plantea en todos los campos de la medicina. Creo que debemos asegurarnos de mantener esto dentro del marco ético necesario para todas las nuevas tecnologías y sobre todo la aplicación de estas nuevas tecnologías a seres humanos. Y mi último comentario final de lo que dijo Juan Carlos Pisúa es que hay una gama tremenda de duraciones de vida. Muchos viven más años que otros y lo que refleja son desigualdades muy profundas en todo el planeta. Y uno de nuestros objetivos, precisamente en Altos, es crear
medicamentos, intervenciones médicas que puedan llegar a todo el mundo y superar la desigualdad tan profunda que tiene la duración de vida de la gente que nace en diferentes lugares, en diferentes situaciones socioeconómicas o culturales tan diferentes, la pobreza. Y si este aspecto de la medicina puede ayudarnos a luchar, podremos superar la desigualdad final que siempre se da en medicina. No funciona. El micrófono no funciona, perdónenme. No quiero dejar la oportunidad de que conozcáis a dos personas de Madrid, de nuestro país, que se dedican a esto que estamos discutiendo aquí hoy. Así que, si te parece, Pedro, explícanos tu perspectiva en el campo que tú has desarrollado desde como pionero en esta área. Pero si usted revisara las diapositivas que ha puesto, ha repetido 4 veces la de Ocampo del año 16. Ese trabajo en la revista Cell cambió muchas cosas. Al trabajo inicial del profesor Yamanaka se le dice va a producir tumores. Y hubo una comunicación después, sí que produce la reprogramación, pero hay tumores. Pero el trabajo del año 16, publicado por el grupo que es alumno que hoy está en Suiza trabajando, Ocampo, es gallego, Alex Ocampo. Él demostró en el trabajo ese que tuvimos la suerte de colaborar que no es verdad que se producen tumores si la aplicación de las 4 moléculas Yamanaka iban pulsadas, era la frase que había, y que se repetía sábado y domingo de una misma semana. Eso cambió todo. Y yo, para mí, que lo ha referido 4 veces la publicación, es por el interés. Yo es una revista, o sea, un trabajo que lo tengo en mesía de noche porque cambió muchas cosas. Pero yo no quiero que se escape hoy mi amigo sin alguna pregunta fuerte. Él ha trabajado en muchos sitios importantes y en grandes entidades de regalar décadas de vida, como no, que ahora se regalan décadas de vida con mucha facilidad. Y yo quiero preguntarle a mi amigo Rick, ¿qué ha visto usted en Altos Labs para acercarse ahí a trabajar? ¿Qué encuentra? ¿Qué espera? ¿Qué espera de la pléyade de grandes profesionales? Y termino. Usted me ha referido a mí antes como medicina translacional. Es una asignatura pendiente en la investigación, la medicina translacional o la investigación translacional. No pueden morir tantas grandes ideas y no llegar más que el 5%. Muchas gracias y enhorabuena. Muy bien. Muchas gracias. La verdad es que es un privilegio estar con unas mentes tan brillantes y es muy optimista mirar hacia el futuro cuando se tienen, de momento, 53 años. Y, por lo tanto, pienso que Altos Labs llegará a conseguir ese rejuvenecimiento antes de que, al menos para mí, sea demasiado tarde. Y por ahí va un poco mi pregunta y mi reflexión, porque hablamos de rejuvenecimiento, hablamos de unas terapias génicas, epigenéticas. A nivel práctico, mañana todo este auditorio, seguramente, eso espero, vendrán a Blue Healthcare, a mi clínica, y dirán, yo quiero aguantar hasta que Altos Labs descubra ese santo grial. ¿Cuál es el puente? ¿Qué hay hoy? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué aplicación práctica podemos llevar a cabo una clínica dedicada a la medicina de precisión de cara a ese futuro prometedor que espero llegue cuanto antes?
First of all, what I would say is keep doing what you're Primero, doing. tengo que decir que siga usted, por favor, trabajando como lo está haciendo, porque de hecho pues ya estamos aportando varios avances con medicina de precisión, en la medicina tradicional, y realmente ha marcado avances extraordinarios, y la terapia génica seguro que también lo hará. La idea de rejuvenecimiento celular va a sustituir a todo lo demás, pues no, lo dudo mucho. Sí, con el tiempo encontraremos aplicaciones. Y tenemos que manejar esta idea de revertir la enfermedad en vez de modular la enfermedad. Usted trata a pacientes con mucha frecuencia, das terapias médicas, prescribir medicamentos solo para controlar la enfermedad sin arreglar nada y sin revertir nada, ¿verdad? Así que vamos a depender de a dónde va la ciencia. Y creo que en Altos pues, no tenemos nada práctico hoy día, claro. Tenemos que encontrar maneras de preguntar estas preguntas que antes del trabajo de Yamanaka y Tsutsua ni siquiera sabíamos plantear. Y en la ciencia el avance se da no solamente encontrando respuestas, sino planteando nuevas preguntas que sean relevantes. ¿Y por qué puedes preguntar cosas nuevas? Porque crees que existe una posibilidad de encontrar una respuesta. Hace 15 años, alguien que tuviera estas conversaciones, yo hubiera pensado yo mismo, pero bueno, esto es de locos, esto es ciencia ficción, no me lo puedo creer, pero ahora sí. Entonces estamos en esta situación de la fase de preguntas ahora. Y por supuesto la tecnología y las ciencias han comportado esta capacidad de acelerar las respuestas. No sé cuánto, porque hasta que no soluciones un problema, pues no sabes cómo de lejos estás de encontrar la solución. Pero otra vez se remonta a esta pregunta, ¿no?, de Altos y por qué tenemos esta estructura y este panel tan brillante. Pues yo creo que realmente necesitamos nuevos modelos sobre la mejor y excelencia en la ciencia. La mayoría del avance científico en el resto del mundo en general se hace siguiendo un movimiento en particular, con un modelo que surgió en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, de becas de envergadura o tamaño reducido para proyectos también limitados. Y en el entorno académico pues teníamos falta de investigación de la gente que investigaba entre el laboratorio y los proyectos de los demás, pero claro, necesitan créditos, crecer y convertirse en alguien como tú y Tsutsua, pero claro, han pasado cosas maravillosas, ha sido una explosión, pero también tiene limitaciones. Este modelo no es que lo tengamos que descartar, pero hay que ampliarlo. Y en Altos Lab lo que intentamos aprovechar estas lecciones aprendidas. He dirigido instituciones de muchísima envergadura en todo el mundo, el NCI y muchas otras, y veo que hay otras formas de trabajar en la ciencia. En particular, la mayoría de la ciencia financiada se centra en proyectos específicos, en proyectos. Pero la gente no se embarca en el mundo científico para proyectos, sino para solucionar problemas importantes. Pero luego resulta dificilísimo asumir estos problemas de tanto riesgo cuando te estás preocupando de si me van a renovar la beca, de que puedo publicar el artículo, de tener créditos. Y claro, crea una estructura más compleja. Es verdad que con esta estructura hemos tenido maravillosos avances y seguirán saliendo, pero en Altos estamos invitando a la gente para decirte, oye, mira, por favor, no te preocupes ya más de publicar, que el dinero va a venir. Pero publica lo que quieras, para lo que te vas a recordar, no te vamos a juzgar por el número de publicaciones. Colabora, plantéate otras cosas, conecta con todo el mundo en Altos, en todo el mundo, porque tu laboratorio ahora es global. Y esto ha generado una nueva capacidad. Ahora podemos empezar a plantearnos cuál es mi objetivo fundamental, lo más importante en lo que puedo trabajar, porque ya tienes esta libertad. No dependes, ¿no?, de que te sigan llegando los fondos. Y es una forma diferente de ser un científico. Llevo muchos años dirigiendo estos panoramas y querías crear una estructura nueva. Como algunos de las iniciativas que tú mostraste, pero bueno, esto es lo que más me emociona de Altos, este nuevo aspecto sociobiológico de colaborar entre todos. Y Juan Carlos, tú eres uno de los científicos que ha dejado el mundo académico para venir con nosotros en Altos
a lo mejor puedes escribir esto. Y también quería decir algo de la medicina translacional de la que tú has hablado, Pedro. Estas conversaciones tan gigantes y tremendas que tienes siempre en este mundo, que hay un problema con la traslación de la investigación. Y es verdad, la traslación es diferente y difícil, pero no creo que esta sea la brecha fundamental que explique por qué solo un 5% tiene éxito de las investigaciones. No. El verdadero problema no es solo la traslación, es no tener ciencias trasladables, translacionables como neologismo. No te tienes que centrar solo en un tipo de ratón, en una célula o en una especie o en una patología. No. Tiene que ser más básica, con una ciencia mucho más robusta, de una base más amplia. La mayoría de lo que se publica en la bibliografía, cuando se intentan utilizar estas conclusiones para desarrollar medicamentos, encuentran que sí, vale, era correcto el proceso, pero no es generalizable y no es desarrollable. A mí me parece que la crisis no es la medicina tradicional, sino la posibilidad de tener investigación translacionable. Y por eso queríamos crear esta infraestructura con intervenciones científicas que den lugar a translación, pero bajo el paradigma siempre de la translacionabilidad. Y de esta manera avanzará la ciencia, creo yo. Yo no sé cómo os sentís. El principio de la fundación es que os divirtierais. Siempre he creído que la felicidad solo se consigue si haces lo que te gusta. Yo estoy disfrutando, evidentemente, la profesión que he elegido, la ciencia que he elegido y el lugar en el que estoy. Espero que vosotros tengáis parcialmente una respuesta similar. Vamos a pasar, pues, a un pequeño break y empezar con el acto académico. Y muchísimas gracias, profesor Klausner y profesor Juan Carlos Izpisua, por estar aquí hoy con nosotros, en los organizadores de esta reunión. Y ahora tendremos, como siempre, la opción de disfrutar a nuestro Nobel, Shinya Yamanaka, que hará su entrada en la academia y nos dará su lección magistral. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un break.